Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde a través de Canal 10 de Movistar, RPP Televisión en este lunes 26 de octubre, último lunes de este mes, última semana de este mes de octubre. Muchísimas gracias por su sintonía y muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos exactamente a 9 meses y 26 días que se anunciara en la ciudad de Wuhan de que un brote de una rara enfermedad había sido descubierto, 27 casos, 7 estaban muy enfermos, uno falleció después. ¿Quién iba a imaginar que ese brote anunciado esa mañana del 31 de diciembre allí en Wuhan iba a resultar en esta pandemia que nos tiene paralizados? Y lo importante de esta pandemia o lo interesante desde el punto de vista científico, aparte de lo trágico, obviamente, que es la enfermedad y la muerte, es ver cómo se comporta la pandemia. Así como los seres humanos tenemos comportamientos y vemos unos que somos más alegres, otros somos más huraños, otros somos más introvertidos, otros más extrovertidos, y hablamos del comportamiento humano. De igual modo, los especialistas, los epidemiólogos, hablan de el comportamiento del virus y hablan del comportamiento de la pandemia. Entonces, en estos 9 meses, por ejemplo, hemos visto cómo enfocándose o centrándose primero en China, en Wuhan, empezó a salir a los países vecinos en el mes de enero, Vietnam, Japón, Singapur, Tailandia, y luego ya en febrero saltó a Europa, hizo estragos en Europa, febrero, marzo, abril, luego vino a Estados Unidos en marzo, Nueva York fue atacada muy duramente y luego bajó a América Latina y todos recordamos las escenas en Guayaquil, en Ecuador, luego llegó al Perú y somos el primer país del mundo en muertes por millón de habitantes. Muy bien, pero existe como una especie de transición. Entre lo que pasó en China y lo que pasó en Europa hay más o menos unas 6 semanas de diferencia. Entre lo que pasó en Europa y lo que pasó en Estados Unidos, igual unas 6, 8 semanas. De igual modo, entre lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en América. De tal modo que las poblaciones como que miran y dicen, ¿qué está pasando allá? Eso me podrá pasar a mí. Y en este momento, a 9 meses y 26 días de la pandemia, señor, señora, Europa está en problemas. Nuevamente. Europa llegó a tener, Madrid llegó a tener 0 casos, 0 muertes. Igual París, 0. Dijeron, se acabó. No contaron con que el virus tiene un comportamiento. La pandemia tiene un comportamiento. Y ahora, Bélgica está casi cerrada. Las principales ciudades de Francia, incluyendo París, están en toque de queda. En Italia está considerando cerrar el sur. España acaba de dictar lo que se llama una norma de alarma para todo el país y piensan extenderla hasta el próximo año en mayo. Entonces, fíjese, esto no ha terminado. Entonces, en el Perú estamos más o menos contentos porque las cifras han bajado, ya no hay tanto contagio, los hospitales están menos llenos, las unidades de cuidados intensivos se están vaciando, el número de fallecidos está disminuyendo. Y viene el verano, viene la primavera y los peruanos decimos, ah, salimos, pero salimos. ¿Qué va a pasar de aquí a 2, 3 meses? ¿Podremos vernos en el espejo de Europa? ¿Podrá pasarnos lo mismo? Pues vamos a hacer un paseo. No vamos a ir a Madrid, nos vamos a España, para que Renato Cisneros, a quien usted conoce, él es conductor de conexión aquí en RBP Noticias, él es escritor muy, muy, muy afamado de la nueva generación de literatos peruanos, nos cuente cómo va la cosa allí en España. Renato, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Mi querido Elmer, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo y en esta oportunidad para contarte un poco cómo estamos viviendo la Cuéntanos. situación aquí en España. Mira, te la podría resumir citando a Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para efectos prácticos, uno de los principales voceros del gobierno en materia de salud. Y él ha dicho el día de hoy, la situación en España es mala
y evoluciona desfavorablemente. Yo te venía Wow. escuchando y efectivamente en junio, si no me equivoco, el 8 o el 9 de junio, surgió la noticia de que había 9 muertos, perdón, 0 muertos en España. Y a Sí. partir de ahí en adelante, en una ventana de los 2 meses que más o menos duró la parte gruesa del verano aquí en Europa, hubo una ilusión de que todo había quedado atrás. Pero muy rápido, empezando agosto, nuevamente empezamos a ver casos, a contabilizar muertos. Y hoy la verdad es que la situación es muy preocupante. Es muy preocupante eh, porque no dejan de registrarse contagios y aun cuando hay mucho menos muertes que en marzo, Ujú. abril, mayo, junio, por lo mucho que se ha aprendido, hoy los contagios deberían ser muchísimo menos y sin embargo la gente se relajó. La gente creyó que habíamos superado al COVID y lo que dicen las cifras, Elmer, es Ujú. todo lo contrario, ¿no? Nos ha Muy superado bien. a nosotros. Qué increíble. Renato, cuando tú dices que la gente se relajó, obviamente aquí hemos analizado un tema que es muy importante que se llama la fatiga pandémica. La Hmm. fatiga pandémica es ese estado de salud emocional, de salud mental, que te ha mantenido encerrado, que te ha mantenido en ascuas todo el tiempo y que cuando ya bajaron las cifras a cero, esa fatiga mental hizo que la gente explosione. Danos algunos ejemplos de cómo explosionó, entre comillas, la gente allí en España para ocasionar lo que estaba pasando. A ver, si tú te quedabas en Madrid por esos días, de pronto la calle volvía a cobrar la vida que no había tenido entre marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Las terrazas más o menos llenas, ajustándose a un aforo un poco limitado, pero recordemos que en junio, julio todas las restricciones se flexibilizaron muchísimo, porque con la Ujú. llegada del verano la industria turística necesitaba un empujón, lo mismo que está ocurriendo hoy en Perú, Exacto. y entonces la gente empezó a viajar dentro de España principalmente, y si bien las instalaciones turísticas no tenían la cantidad de visitantes que en otros años, de todas maneras había mucho movimiento. Y después, bueno, empezaron a registrarse cosas que hasta hoy se mantienen a pesar de que ya estamos Ujú. en un estado de alarma, que son las reuniones sociales y las reuniones familiares, que son hoy, según los propios voceros del gobierno y los entendidos en materia de salud pública, los principales focos de contagio, Elmer. Reuniones familiares, reuniones de amigos, donde no se respeta necesariamente el pedido de que sean máximo 6 personas las que puedan juntarse y las fiestas ilegales, las famosas fiestas ilegales Fiestas ilegales. que ocurren tanto en el centro de Madrid, ¿no? En algunos locales clandestinos donde la gente se encierra, son lugares enmascarados bajo rótulos como club de fumadores, organizaciones socioculturales, pero también en las clases altas, en la periferia de Madrid, donde están los Wow. grandes chalets y las grandes casas, se organizan fiestas todo el tiempo que son más difíciles de controlar porque la policía no tiene acceso directo a esos lugares Wow. y ahí la gente se está contagiando por montones. O sea que la verdad, por lo que nos cuentas, Renato, no hay mayor diferencia con Perú, ¿ah? ¿No? O sea, el relajo es parecido. Lo que queremos hacer en el Perú, ahora hay fiestas clandestinas, la gente se está saliendo, veíamos las imágenes de este fin de semana en Gamarra, como si no hubiera pasado nada. O sea que estamos siguiendo el patrón de comportamiento que siguió Madrid después de que tuvo el ataque por el virus. Así es, y es una pena Increíble. constatarlo porque en teoría, ¿no? Europa estaba representando una suerte de espejo futurista, de alguna manera, ¿no? Lo que venía Ujú. ocurriendo aquí, 2 meses más tarde o un mes y medio más tarde, empezaba a ocurrir Exactamente. en el Ujú. Perú y es, yo creo, lamentablemente inevitable que el Perú viva lo que hoy se está viviendo por aquí, a pesar de que muchos se acogen a la posibilidad de una inmunización de Inmunidad de rebaño, ¿no? rebaño, exacto. Pero te escuché el Renato, otro día hagamos una conversar con cosita. el Sí, viceministro de Salud y me parece que esa conversación fue importantísima. sí, gracias Renato. Vamos a regresar. ¿Te parece? Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia del año 2020. Si usted recién prende el televisor, estamos conversando con Renato Cisneros, conductor de conexión aquí en RPP de 6 a 8 todos los días y este escritor
brillante escritor de la nueva generación de literatos de nuestro país. Renato nos está contando cómo está la cosa en España, señora, porque en el Perú estamos bajando todo, nos estamos emocionando de que sí, que todo está bajando y encima de que sí, que 40%, 35% de los peruanos ya se contagió, eso nos protege. Pero Renato nos está contando lo que pasó en Madrid, que se relajaron, todo volvió a ser lo mismo y en este momento están fastidiados porque está aumentando el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de admisiones a las unidades de cuidados intensivos y el número de muertos. Todo está regresando. Renato, entonces, por lo que muestran estas cifras, es como volver a vivir una pesadilla. ¿Y la gente qué dice? ¿Está tomando conciencia o no le importa? No podría generalizar en mi respuesta, Elmer, porque si bien hay un importante grupo de ciudadanos que sí que toma al pie de la letra las medidas Mm, e intenta seguir las recomendaciones eh, todo lo posible, hay mucha gente que descree de que las cifras realmente correspondan con la realidad. En estos meses en que hemos aprendido todos un poco más sobre este virus, también es verdad que ha ganado mucho terreno el negacionismo en todas partes del mundo y aquí mismo hay mucha gente, sobre todo en los sectores orientados más hacia la derecha radical, que sienten que estas medidas que son duras eh, se implantan no con una preocupación ujú, sanitaria, sino con una intención política, ¿no? Y que no ujú. dejan que el país despegue económicamente, etcétera. Entonces, es también un contingente importante de personas que no usan tanto la mascarilla, que no respetan el número de personas que se pueden reunir, etcétera. Ujú. Pero lo Es cierto es que las increíble, ¿no? cifras, En sí, todo el mundo, Renato, en todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Aquí en Estados Unidos, en Madrid lo estás contando, en el Perú, en todo lado la gente está como dividida en estos dos grupos de cómo ves la vida. En realidad a mí me parece que es cómo ves la vida, cómo ves tú mm, la sociedad, divide a la gente entre aquellos que son respetuosos de las normas, etcétera, y aquellos que dicen no, que esto es un juego, que esto están exagerando, que hay otras enfermedades que matan más, etcétera, etcétera. Renato, permíteme que sí, presente en la conversación al doctor Alfonso Nino. Él es médico salubrista, él es especialista en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de Caridad Tecnología, para que converse con nosotros. De repente tienes curiosidad de hacerle alguna claro que pregunta, sí. pues él va a estar aquí. Alfonso, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Encantado, gusto saludarte, Elmer y a Renato. Ya me he leído sus libros. Muy ¿Cómo, bien, bien cómo, hecho, porque eso todos los cómo está, peruanos doctor? tendríamos que hacer lo mismo. Muy bien, Alfonso, Renato dijo hace un momentito antes de ir a la pausa también que los peruanos estamos como que confiados en este 35% de aparente infección que hemos alcanzado. En primer lugar, ya se han hecho estudios de cero prevalencia en el Perú. Y número dos, así hubiéramos alcanzado 35, 40 o 50%. ¿Eso nos protege? No, yo creo que todavía es muy prematuro. Los estudios que se han hecho, no hay una brecha, por ejemplo, de Quito 72%, con lo que se han hecho en Lima, Cusco, que son 22%. Creo que todavía, no, como ha dicho el premier, creo que hoy día tenemos 30%. No creo que estamos. Yo creo que hay otras cosas que que hemos hecho los peruanos y que por lo menos muchos de los resultados que hay de lo que hemos hecho lo hemos dejado de hacer. Ujú. No creo que estamos en el tema de inmunidad de rebaño y creo que estamos en el ciclo que se produce en todas las epidemias, pero que ha habido algunas cosas que ha hecho España que nosotros no. Pero, por ejemplo, creo que en el Perú no tenemos esos movimientos antimascarilla, por ejemplo, o estos movimientos de antivacunas tan fuertes, ¿no? Todavía no se Ujú. nota. Si vas por la calle, yo creo que casi el 100% de las personas usa mascarilla, Entiendo, algunas bien puestos, ¿no? Entonces son comportamientos que se están dando y creo entiendo, que pero Alfonso, independientemente de eso, independientemente de que, bueno, vamos a ver los números, pero imagínate que hayamos logrado ya 40% a nivel nacional de infección. Eso nos da pie como para decir de que tenemos inmunidad y que estamos protegidos y que una eventual segunda ola no va a ser fuerte. no creo, no hay ninguna evidencia científica ni técnica.
yo creo que probablemente donde habría menos casos sería donde hubieron más casos. Por ejemplo, Lima es uno de los lugares que tuvo casi el 60% entre Lima y Callao de los casos y también de los fallecidos. Tal vez podría haber en Iquitos o en Piura, pero yo no me atrevería a pensar que hay una inmunidad de rebaño en el Perú todavía, ¿no? Y también hay todavía regiones donde los casos han sido muy pocos, y tal vez si va a haber una segunda o tercera ola, sería en esos lugares donde no hubo, ¿no? Pero no creo que debemos jugar con eso que estamos en una inmunidad de rebaño, ¿no? Porque además de eso, Alfonso, por ejemplo, hoy día sale publicado un artículo en Nature, hoy día, en el cual demuestran de que los anticuerpos se van en 2 o 3 meses, Alfonso. Así O sea, es. que ya quedas desprotegido. Entonces, ¿de qué Es- inmunidad de rebaño estamos hablando? Claro, es lo que pasó en Manaus, ¿no? Entonces, que supuestamente había inmunidad de rebaño y hubo un rebrote. Probablemente puede ser el virus o una segunda ola que afecta a aquellos que ya perdieron su protección, o qué cosa será todavía, ¿no? Hay algunas cosas pero yo creo que juguemos por la otra. Yo creo que hay que jugar por el comportamiento, y creo que lo que España está pasando es un estilo de vida que probablemente no tenemos, ¿no? Por ejemplo, los españoles terminan de salir de trabajo, se van a un bar, toman algunas cosas, conversan. Entonces, por ejemplo, creo que el tema de los aerosoles ha jugado un rol muy importante, y hay En que España. controlarlo para el futuro. Exacto. Renato, porque ustedes ahí en España terminaron en 10, 15%, no más de eso fue la prevalencia, o sea, el porcentaje de españoles que se infectaron. ¿Te Sí, enteraste sí, de eso? Sí. creo que no llegamos ni al 15%, ¿ah? Sí, era el 12, creo, sí. 12, exacto. Y ahora estaba revisando algunas cifras para la conversación contigo. Y por ejemplo, solamente en este fin de semana se han registrado 52.000 casos nuevos, ¿no? De contagios Wow. nuevos diarios. Son 17.000 los contagios diarios en promedio, y en este fin de semana solamente ha habido 52.000. No está muriendo tanta gente, felizmente, como en Es que marzo o recién está abril. empezando, Renato, porque Exacto, recuerda, la muerte ocurre más o menos 4 a 6 semanas después del contagio. pero lo que es insólito, Elmer, aún con la letalidad por debajo del 1%, lo que es insólito es que todos decíamos, aquí me incluyo porque yo también lo pensaba, que de llegar una segunda ola ya nos iba a tomar a todos mucho más entrenados en los hábitos que había que tener, a los profesionales de la salud, en el tratamiento que tendrían que aplicar. Y entonces la esperanza era que aun cuando llegara no iba a haber tantos contagios y no iba a haber tantos muertos. Y sin embargo, estamos hablando de 618 muertos en los últimos 7 días. Hay algo en el comportamiento, como bien decía el doctor Nino, que supera los controles que cualquier estado puede hacer. Y yo creo que tiene que ver con la vanidad a veces, ¿no? Con el creer que uno está por delante de estos virus que si bien no son directamente mortales, pueden serlo, ¿no? Ujú. Ahora, el gobierno ha hecho campañas, Renato, hay campañas en los medios de educación constantes, hubo durante el verano, o todo quedó así fuera, digamos, y no se hizo nada. Durante el verano se relajaron las medidas Todo, ¿no? totalmente. Permaneció la publicidad estacionaria, digamos, en las calles todavía Ya, ya, uno ya. encontraba una señalética en favor de los comportamientos que ayudasen a prevenir el virus. Pero ahora mismo se ha anunciado un toque de queda desde ayer, desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. No puede moverse nadie de sus casas, no puede haber nadie en la calle entre esas horas en cualquier comunidad. Aunque claro, cada comunidad es autónoma y entonces puede tomar decisiones de si hacerlo Ujú. una hora antes o una hora después, pero el espíritu del toque de queda es que nadie se mueva, que no haya nadie en las calles entre las 11 y las 6, a ver si así aminoran los casos de contagio. Wow, Y el estado de alarma, el gobierno ha planteado que dure hasta mayo. ¿Y eso por entiendo. qué, Elmer? Qué mal. Porque lo que dicen los especialistas es que si llega la vacuna, recién será en la primavera del próximo año cuando se pueda disponer de ella al público de una Correcto. manera más abierta. Yo lo que le quería preguntar, bueno, a ti y al doctor Nino es si eso les queda también, si nos queda también eso a los peruanos, cuidarnos como nos hemos venido cuidando hasta que aparezca la vacuna y no aprovechar estos relajos que hay ahora, esta flexibilización Ujú. de las actividades Alfonso, económicas tenemos un minutito, para... respóndele en un Sí. minutito porque tengo que tomar la pausa, Alfonso. ¿Qué decís? Ok, gracias. No, no, que respóndele en un minuto a Renato porque tenemos que tomar la pausa. Si, a la pregunta de si debemos bajar la guardia, no bajar la guardia y Hasta la mantener vacuna. la prevención hasta que venga la vacuna. Yo creo que tenemos que seguir. Yo creo que hemos hecho todo un esfuerzo
confinamiento del Estado, la misma población, la organización, ahora se está involucrando a los municipios y creo que eso tiene que tener un resultado y hay que mantenerlo. Yo creo que, por ejemplo, el estado de emergencia que se mantiene, hay que mantenerlo, como está haciendo Italia, lo mantiene, no lo ha perdido, ¿no? Otros países lo han disminuido. Entonces yo creo que sí, podemos nosotros, teniendo esas medidas, pues, siendo a veces mucho más autoritario en algunas cosas, creo que por el bien de las personas hay que hacerlo. Pero creo que estamos en capacidad de poder un poco manejar este olón que probablemente puede venir, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues Renato, te dejamos libre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Sé que tienes que estar en el programa más tarde. Encantado de haber conversado contigo y gracias por esta visión que nos has dado de lo que está pasando en España y No, Madrid. Elmer, al contrario, gracias a ti por la conversación y ojalá que la próxima vez que hablemos sea, no sé, con un tono más esperanzador, tanto para España como para el Perú. Un abrazo fuerte. Igual al doctor Nino. Absolutamente, mi querido Muchas Renato. gracias. Muchísimas gracias. Alfonso, quédate en línea, por favor, que vamos a tomar una pausa y vamos a regresar en un momentito para seguir nuestra conversación contigo. No se vayan. Nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión a través de Canal 10, Movistar Televisión, en la primera parte hemos conversado con Renato Cisneros, conductor de Conexión aquí en RPP Noticias y escritor, y hemos hablado sobre la situación en España. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en España, señor, señora? Y lo que nos dijo es algo increíble. Cuando llegaron a 0 casos de muertes, 0 casos de infecciones, que fue en junio, en Madrid dijeron, se acabó. Los bares llenos, los restaurantes llenos, las terrazas llenas, pasaron un verano a todo dar. Los españoles, los madrileños. Y en este momento, hoy día, el gobierno español ha decretado estado de alarma para todo el país. Para todo el país. Y en 15 días es probable que se extienda hasta mayo del próximo año. ¿Por qué? Porque los números de casos para arriba, los números de hospitalizaciones para arriba y los números de fallecimientos están empezando a subir. Recordemos que los fallecimientos ocurren más o menos 4 a 6 semanas después de las infecciones, o sea que están esperando lo peor. ¿Y por qué se relajaron? ¿Nos podrá pasar a nosotros lo mismo en el Perú? Estamos en la situación que estamos bajando, estamos empezando la primavera, qué lindo el sol, las playas, verano. Y estamos conversando también con el doctor Alfonso Nino. Él es médico especialista en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Alfonso, entonces, tú dices de que a pesar de que se piense de que hayamos tenido un alto número de infecciones, eso no es garantía de que no nos va a pasar algo malo, porque no sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos da esta enfermedad. Así es. Mira, hoy día hemos tenido, ayer, en la nota última, hemos tenido 54 fallecidos. En España hubieron 5 veces más, 279 en España, ayer. Ayer. Y contagiados, ayer hemos tenido en Perú 1.000, más o menos, 900 y tantos. En España 20.000. O sea, es una cifra brutal. Es como si fuera el inicio de la epidemia. Les está empezando otra vez. Wow. Pero hay una diferencia, quizás de estos 1.000 que tú dices que hemos tenido contagiados ayer, 70, sí. 80% son pruebas serológicas, solo 20% serán moleculares, mientras que en España ya no usan serológicas y las 50 y tantos mil son moleculares, o sea, son casos activos. Claro, por lo que yo quería decir es que vamos a poner de los muertos. Entonces, cuando tú llegas a 0, lógicamente la gente se piensa que ya terminó, como todavía mucha gente piensa. Pero yo creo que todavía hay hoy día 54 personas que han muerto y no sabemos qué cosa va a pasar en 2 o 3 semanas. Además, estamos a puertas del verano. Entonces, el verano es otro mundo, ¿no? El clima se vuelve colorido, alegre, música,
están de vacaciones los alumnos, ya termina incluso que está virtual, van a dejar de vacaciones. En este momento, Colán, toda la zona de la costa norte, los hoteles están 100% llenos. O sea, estamos otra vez como de repente una cultura como esta costumbre española, como que ya estamos 54 muertos, poco a poco voy bajando. Entonces ya estamos soltando en la costa norte. La mayor cantidad de casos que hemos tenido de muertes y contagiados ha sido la costa. Y empezó en el centro, norte, sur y un poco la selva. Entonces yo creo que estamos todavía en una etapa de incertidumbre qué cosa va a pasar. Por eso yo creo que hay que, yo diría el tema de comportamientos, que lo veo bien, pero también creo que hay que ajustar un poco las medidas, especialmente en 3 casos. Yo creo que el tema de las reuniones, yo creo que tiene que prohibirse las reuniones de más de 5 o 6 personas. El tema de los Exacto. espacios En España lo han cerrados, hecho de 6 personas, no puedes así es, tener reuniones de más de 6 así es. personas. ¿Qué otra? Y, por ejemplo, Sigue, en disculpa. Alemania, en otros lugares han prohibido, en Inglaterra han prohibido la visita a las casas de los familiares. Familiares. Entonces, digamos, todas estas cosas, y nosotros también viene la Navidad, y todo el mundo está preparando para abrazarse, ir ahí. Entonces, ¿qué mecanismo vamos a hacer? Yo creo también es urgente contar con las pruebas moleculares rápidas o antigénicas, que ya he visto, por ejemplo, la Municipal Lima ya lo está haciendo, he visto una campaña, no sé por qué no lo hace todavía el Ministerio, y ya dejar de lado el tema de los laboratorios, porque si no, no vamos a hacer una vigilancia completa, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate el plan TAITA que se hace, si se hace con pruebas rápidas, pero moleculares sería otra cosa, o antigénica, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entrar a esta etapa de modernidad. Y la otra cosa, por ejemplo, leí que en Italia están haciendo una modalidad que identifica un caso, digamos, que esté sintomático con fiebre, dificultad respiratoria, y entran a un barrido, entre comillas, a todos sus contactos, no solo los familiares, y les dan prueba rápida y los aíslan. Entonces tiene que ser algo así un poco fuerte, pero si seguimos jugando con las pruebas moleculares, eso no lo podemos hacer. A Perdón, con ver, las pruebas rápidas. Alfonso, tú que eres un hombre de salud pública que estás allí, hacer eso, que lo que dices que se hace en Italia, se está haciendo, se hizo también en Corea del Sur, se ha hecho en Japón, es decir, un programa muy fuerte de identificación de un caso con prueba molecular y luego deme la lista de todas las personas con las que usted ha estado en los últimos 14 días, seguimiento de todos esos. Eso requiere muchas pruebas. Número uno, requiere un personal para hacer ese seguimiento. ¿El Perú está en condiciones de hacer eso? No, a pesar que ese grupo ha contratado casi 30.000 personas para poder apoyar en desde que empezó en marzo a contratar 30.000, es insuficiente porque la carencia ha sido brutal. 50% del personal primer nivel estaba con licencia por premorbilidad, entonces a reponer esta costumbre. Y creo que también un error ha sido, por ejemplo, poner de lado a los gobiernos locales y la organización de la gente. Entonces, no se está haciendo cosas, pero creo que muy lento. Vamos a hacer una cosita. Vamos a tomar una pausa, Alfonso. Cuando regresemos vamos a ahondar un poquito más en esto para nuestros televidentes, para que entiendan en qué consiste un programa de identificación de casos y contactos y por qué eso es importante. Vamos a regresar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es todo sobre el coronavirus. En estas tardes de pandemia, a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. El doctor Alfonso Ni no está con nosotros. Él es médico, especialista en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y estamos conversando sobre qué es lo que nos puede esperar. Viéndonos en el espejo de Europa. El espejo de Europa nos dice de que va a haber una segunda ola. Y hemos conversado en la primera parte de que el hecho que se haya tenido un alto porcentaje de infecciones no es garantía que no vaya a haber una segunda ola. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo protege esta enfermedad, por cuánto tiempo la inmunidad está presente. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose como si no hubiera pasado nada. Es decir, la mascarilla constante, la distancia social, el evitar las reuniones, las aglomeraciones, etcétera. Aparte de eso, que recae en una campaña educativa grande y que recae en la persona, en su educación, en su responsabilidad. La labor de un Estado, la labor de salud pública, es establecer un
plan para detectar los casos bien temprano, para encontrar el caso que está infectado y aislarlo y encontrar a los contactos. En ese sentido, le iba a preguntar al doctor Nino que nos describa en qué consiste este programa, un programa de detección de casos y sus contactos, y por qué es esto importante desde el punto de vista de salud pública, Alfonso. Creo que es vital. El problema, digamos, de la reducción de la enfermedad es cortar el contacto, que el virus no tenga a dónde replicarse. Y para eso, por ejemplo, uno tiene que ver algunas medidas como el distanciamiento físico, pero tenemos que identificar el caso, digamos, que está sospechoso. Entonces hay que identificar con signos que se llaman sindrómicos, si tiene fiebre, un problema respiratorio, dolor de garganta, considerar que es, tomarle la prueba rápida, molecular, y en 3 horas o 6, máximo 6 horas, podemos saber si es positivo. Y una vez que se tiene un listado de sus contactos y hacer todo un barrido de todas las personas que tuvieron contacto con él. Y una cosa que me parece importante, que también, ¿a dónde lo vamos a aislar? No solo que se quede en su casa, porque a veces la gente pobre no tiene dónde quedarse y queda en contacto. Ahí sería, por ejemplo, estos lugares como hoteles o lugares que se pueden aprovisionar para tener a estas personas que son contactos durante 7 días. Te cuento, por ejemplo, mi hijo trabaja en Kazajistán. Y de Estados Unidos se ha ido, antes de subir el avión, prueba molecular de 72 horas. Llega a Kazajistán, prueba molecular e internamiento por 7 días en un hotel, y después prueba molecular al salir, y al día siguiente va a decir, uso de mascarilla 100%, disminución de las comidas, etcétera, en los comedores, 4 personas por mesa, toda una serie de cosas que tienen que ser muy punitivos. Entonces, muy autoritario. Entonces, esas medidas son fundamentales. Entonces, cuando has identificado este caso, has mapeado a todos los contactos y los que salen positivos, los aíslas. Y aquellos que estén sospechosos también aislarlo, pero en lugares específicos, que sería interesante tener esos centros como las torres, ¿no? No todas las provincias han tenido estas torres de Villa El Salvador, que ha ayudado bastante, pero sería llenar las torres de casos de contactos de personas que han salido positivos, ¿no es cierto? Para ahí aislar el virus. Muy bien, pero yo te pregunté hace un momento si el Perú estaba preparado y me dijiste que no, que hemos contratado a 30.000 personas, pero que no son suficientes. Tú que estás en contacto con la gente del ministerio, que estás en el círculo de la salud pública, ¿tú sabes si el ministerio está desarrollando un plan para hacer esto que estamos hablando, que tú estás diciendo de contacto, seguimiento, aislamiento, etcétera? Mira, yo hablo con el viceministro y él hablaba del diagnóstico sindrómico, que me parece un gran avance, ¿no? Pensar que aquel que tiene síntomas más allá de la prueba es un caso, y buscar el aislamiento. Pero creo que estamos muy atomizados y fraccionados, cada quien baila por su pañuelo. Entonces, a pesar de que no somos autonomías, digamos, la estructura mental que tenemos en el Servicio de Salud es un fraccionamiento y una segmentación brutal. Por ejemplo, yo conozco la experiencia de Cajamarca y Ayacucho, Salud sigue por su lado, MINSA por su lado, y entonces cada uno vigila a sus caseros, ¿no? que tienen que como responsabilidad, pero no hay todavía una visión más integral. Yo creo que ahí amerita todo un sistema integrado, pero ahora yo creo que para suplir esta falta tenemos que involucrar a la comunidad, a los gobiernos locales. Por ejemplo, que el serenazgo pueda apoyar las rondas campesinas, pero ya no dejar que la gente no entre, sino identificar los promotores de salud. Tenemos 40.000 promotores de salud que podrían ayudar a identificar y poder orientar a las personas para aislar los contactos. Yo creo que ahora, cuando se necesita toda una revolución en el campo de la participación social. No sé por qué, pero me parece como que el ministerio le tiene miedo a la participación. Siempre ha sido así. O sea, y se ha dado la idea de que este es un problema del sector salud. Este es un problema del territorio, donde todas las autoridades tienen que trabajar. Es un problema donde el alcalde tiene que estar a la cabeza, ¿no? Donde las organizaciones, todos participamos en la vigilancia de casos, ¿no? Exacto. Yo conversaba con el viceministro de Salud la semana pasada aquí en este programa, Alfonso, y él me decía de que, por ejemplo, en el sector de vacunación, ellos esperaban 150.000 vacunados en la primera campaña de vacunación que se hizo el 10 y el 11 de octubre y llegaron 359.000, o sea, 394.000, una barbaridad. Y él hablaba de la articulación que sí existe, me parece, para vacunas. Me dijo, los alcaldes, los gobiernos regionales
internacionales ayudan muchísimo, pero ese mismo modelo no se puede entonces implementar para COVID-19. Eso es lo que me estás diciendo. Mira, yo participé, yo formé el equipo quiero un poco rendir homenaje. Hace 30 años hicimos la investigación del último caso de poliomielitis. Yo fui parte de este equipo de la erradicación de poliomielitis y sé cómo se erradica una enfermedad. El último caso fue en Pichanaki y este niño, sus padres eran de Jesús, de Cajamarca. Entonces seguimos el rastro porque se utilizaba el PCR y se sabía a dónde estaba ese virus. Entonces, podíamos saber la familia del virus de Pichanaki, que es en Junín. ¿De dónde viene? Vino de Jesús, de Cajamarca. Entonces, en todos esos distritos alrededor hicimos barridos, casa por casa. ¿Quién nos apoyaba? Los maestros. Nos apoyaron las rondas. Por ejemplo, en ese tiempo el SUTEP estaba de huelga y los capacitamos para que ellos supervisen a los vacunadores, porque la vacuna de polio era 2 gotas, era fácil. Entonces, se puede movilizar a la gente para hacer estas actividades. O sea, hay que romper esta idea de que la salud es un problema del ministerio, la salud es un problema de todos y la población, las organizaciones tienen que estar a la cabeza. Sí, pero lo que nos estás diciendo es que para COVID-19 no se está haciendo. Has dicho que el ministerio como que tiene miedo. Así es. No solo ahora, históricamente le tiene miedo, entonces piensa que la población debe estar informada, pero no involucrarse. Esto es muy serio lo que dices, o sea que estamos ya octubre 26, terminando el mes de octubre, estamos bajando todo y no existe que tú hayas visto, que tú tienes esa, digamos, estás en contacto con todo esto, tú no has visto un plan sólido, un plan robusto de identificación de casos y contactos en la comunidad, no existe. No, yo creo que hay algunas iniciativas, por ejemplo, la Dirección de Promoción del Ministerio está formando equipos contra COVID en Lima, pero déjalo de contar, no sé por ejemplo qué cosa está pasando en la sierra, porque creo que este es un tema que se ha perdido, ¿no? El tema de la participación social, de la acción intersectorial, por ejemplo, dentro de un sistema de salud tiene que haber una parte de gobernanza, ¿no? De que las decisiones y las políticas tienen que salir conjuntamente de la gente, eso no existe. Entonces, lo que sí se está haciendo, hay propuestas, por ejemplo, hay una propuesta de redes integradas, de modelo de cuidado integral, que me parece maravilloso, pero hay que implementarlo. Entonces, el primer nivel está en escombros, no solo económicamente, digamos, de infraestructura, sino de una receta de qué cosa hay que hacer. Yo creo que eso va a demorar años. Pero hay Pues que ojalá que el ministerio se ponga las pilas, Alfonso, porque estamos en el momento justo para que un plan así ya esté saliendo y para que empiece a implementarse, porque cuando nos demos cuenta vamos a estar en diciembre y de repente vamos a estar con aumento de casos, con el relajo que se está viendo en la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en el programa. Te agradezco muchísimo este tiempo que le has dedicado a los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias, un placer de hablar contigo, Hermes. Muchísimas gracias. El doctor Alfonso Nino, él es médico especialista en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces todavía no tenemos un plan. Él conoce, él no ha visto un plan del Ministerio de Salud en el que nos permita que no ocurra una segunda ola. Ese es el punto aquí, porque estamos en un momento de bajada, estamos en un momento que la cosa está yendo bien, pero si nos vemos en el espejo europeo, vamos a tener un rebrote, vamos a tener una segunda ola y eso va a ser terrible. Vamos a